En este vídeo vas a aprender cuáles son algunas de las inversiones conservadoras más interesantes para hacer crecer tus ahorros con el mínimo riesgo posible. Ojo, no significa que no exista el riesgo. Lo vamos a ver con un lenguaje sencillo, paso a paso, para que entiendas no solo qué podrías usar, sino por qué funciona y cuándo puede tener sentido. Verás que combinaremos tres pilares: la renta fija, el oro y los fondos monetarios. Cada uno cumple una función diferente. Funciones como, por ejemplo, darte rentabilidad con poco riesgo o bajar la volatilidad de tu cartera. Cuando hablamos de inversiones conservadoras, nos referimos a vehículos que, por diseño, intentan limitar los sustos. ¿Por qué son útiles? Bueno, primero porque aunque su rentabilidad no es espectacular ni mucho menos, sí ayudan a que tu dinero no se quede parado y a combatir la inflación. Segundo, porque mezclados con activos un poco más movidos, como puede ser los ETFs o los fondos indexados, suavizan los altibajos. Si la bolsa cae, la parte defensiva puede aguantar o incluso subir y compensar. Empecemos con la renta fija. El nombre confunde a mucha gente, porque renta fija no significa que la rentabilidad sea fija pase lo que pase. Se llama así porque el emisor del bono, un estado o una empresa, se compromete a pagarte un interés llamado cupón que está fijado de antemano. Si compras un bono de 1.000 euros con cupón del 4% anual, recibirás 40 euros al año y al vencer el bono recuperas los 1.000 euros que pusiste. Hasta aquí todo claro. Ahora bien, si decides vender tu bono antes de su vencimiento, su precio en el mercado puede haber subido o bajado. ¿De qué depende eso? Pues sobre todo de los tipos de interés del momento. Los tipos de interés son más o menos el precio del dinero que marcan los bancos centrales. Simplificando, si suben tipos, pedir prestado se encarece. Si bajan, se abarata. Imagina que tú tienes un bono que paga un 3%, pero de repente el mercado empieza a ofrecer bonos nuevos al 6%. El tuyo, comparado con los nuevos, resulta poco atractivo, así que su precio cae para que alguien le compense comprártelo. Al revés, si los tipos del mercado bajan al 2%, tu bono que paga un 3% se vuelve más goloso y su precio sube. Por eso la renta fija se mueve, no porque el emisor haya dejado de cumplir, sino porque el mercado revaloriza o devalúa el bono en función de lo que se puede conseguir hoy. Este detalle es clave para entender por qué ahora mismo la renta fija vuelve a ser interesante. Venimos de años con tipos bastante bajos, incluso cercanos al cero, y luego vivimos la mayor subida de tipos en décadas para contener la inflación. ¿Consecuencias? Pues que los bonos existentes bajaron de precio y muchos fondos de renta fija tuvieron años malos. Pero hoy el punto de partida es distinto. Los tipos están altos y muchos analistas consideran razonable que a medida que la inflación se normaliza y la economía se enfría, veamos recortes graduales en los próximos años. ¿Qué implica eso si ya eres dueño de bonos? Que además de cobrar cupones, es posible que se revaloricen cuando los tipos bajen. Es decir, cobras intereses y además podrías vender un poquito más caro. Dentro de la renta fija es interesante hablar de la deuda del Tesoro de Estados Unidos. Se la llama el activo libre de riesgo, que no significa que lo sea, porque se asume que el país no va a dejar de pagar su deuda. En el extremo, siempre puede emitir dólares para cumplir. Eso no significa que no haya riesgos para un inversor europeo. El principal es el riesgo divisa. Si compras un fondo de bonos en dólares y el dólar se debilita frente al euro, cuando conviertas tus ganancias a euros, podrías verlas reducidas. Y si el dólar se fortalece, al contrario. Para quien prefiere eliminar ese factor, existen productos cubiertos en euros, hedged, que neutralizan casi por completo esos movimientos del tipo de cambio, a cambio de un pequeño coste implicado. Veamos ahora tres tramos prácticos. Primero, bonos de 0 a 1 año. Son letras a muy corto plazo. Su atractivo es la seguridad. Como vencen pronto, su precio apenas se va a ver afectado por cambios de tipos. Su función es doble: aparcar dinero con una rentabilidad razonable y mantener una volatilidad mínima. Mientras los tipos estén altos, estos productos pueden rondar rentabilidades brutas en torno a un 3,5-4% anual en dólares, con comisiones muy bajas en los ETFs más eficientes. El inconveniente, si inviertes desde la zona euro sin cubrir divisa, es el movimiento euro-dólar. Si optas por versiones en euros sin cubrir, recuerda, a corto plazo la divisa pesa más que cualquier otra cosa. Si eliges la versión cubierta, estás apuntando a la rentabilidad del bono sin sustos de cambio. Segundo, bonos de 3 a 7 años. Aquí la duración ya importa. La duración te dice cuánto se puede mover el precio del bono si los tipos cambian un poco.
En este tramo de años, si los tipos bajan un punto, es razonable ver revalorizaciones. Si suben, veríamos el efecto contrario. Por eso muchos inversores buscan este tramo cuando esperan bajadas graduales de tipos. Recibes cupones anuales competitivos y tienes la posibilidad de sumar plusvalías si el entorno acompaña y quieres vender. Para un horizonte de 3 a 5 años suele encajar bien. Tercer tramo, bonos de muy largo plazo, como los de 20 o 30 años. Aquí estamos en la zona sensible de la renta fija. Si el mercado ve bajadas de tipos, estos bonos pueden subir de precio con fuerza. Si ve subidas, pueden caer también con fuerza. Piénsalo como un balancín. Un pequeño movimiento en tipos se amplifica mucho en precios. ¿Cuándo puede tener sentido incluir estos bonos? Estos bonos suelen comportarse bien en episodios de huida hacia la calidad, cuando la renta variable sufre. Eso sí, por su volatilidad, suelen ser una porción pequeña de una cartera prudente. Más allá de los ejemplos concretos, quédate con la idea de función dentro de cartera. La renta fija está para darte estabilidad y una fuente de rendimiento más predecible que la bolsa. Históricamente, en años en los que las acciones caen con fuerza, los bonos soberanos de calidad han servido de contrapeso, aunque no siempre. 2022 fue excepcional porque subieron tipos muy rápido desde niveles ultra bajos que estaban, pero en la mayoría de ciclos los bonos han amortiguado las caídas y han ayudado a que una cartera mixta sea más llevadera psicológicamente. Si tu objetivo es dormir tranquilo, esta es una pieza que ayuda bastante. Pasemos al oro. El oro es un activo peculiar. No paga intereses ni dividendos, pero ha sido reserva de valor durante miles de años. Ya hemos hablado de esto en otros vídeos. ¿Por qué? Pues porque es escaso, duradero, aceptado globalmente y no depende de la promesa de ningún gobierno ni nada por el estilo. En épocas de inflación alta, de tensiones geopolíticas o de desconfianza en la deuda pública, los inversores tienden a refugiarse en el oro. Por eso se le llama activo refugio. A largo plazo, su comportamiento ha sido notable. Desde el año 2000, su rentabilidad anualizada ha superado en muchos tramos a la de otros activos defensivos. Pero es muy importante entender que el oro puede vivir periodos largos y duros de lateralidad o incluso de caídas. Después del gran auge de finales de los 70, la Reserva Federal subió los tipos a niveles altísimos para doblegar la inflación. Los bonos pasaron a ofrecer rendimientos muy elevados y el oro entró en una travesía del desierto de más de 2 décadas sin hacer nuevos máximos. La lección, pues que el oro brilla especialmente cuando el dinero barato o la incertidumbre empujan a buscar cobertura. Sufre cuando puedes conseguir intereses altos y seguros con deuda pública y en general la estabilidad acompaña. ¿Qué ha cambiado en la última década? Pues varias cosas. Por un lado, el endeudamiento de los estados es elevado, muy elevado, y muchos bancos centrales han mostrado disposición a usar la impresión de dinero en épocas difíciles. Por otro lado, la geopolítica es más tensa y la confianza entre bloques cada vez menor. Un dato relevante es que los bancos centrales, que durante los 90 y 2000 vendían oro, desde hace años son compradores netos. Han incrementado el peso del metal en sus reservas. Esta demanda estructural crea un suelo adicional a medio plazo. Hago mucho así, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuánto puede rendir? Pues nadie lo sabe con certeza, pero muchos gestores asignan al oro un papel de seguro y recomiendan tenerlo entre un 5 y un 15% de la cartera según el perfil de cada uno. Yo, por ejemplo, tengo un 20% en mi cartera. Confío bastante en el oro como activo refugio. ¿Y cómo invertir en oro sin complicaciones? Bueno, tenéis un vídeo en el canal en el que os hablo de los diferentes vehículos de inversión para invertir en oro, pero ya que estamos, los comentamos un poquito. Aquí os voy a mencionar la vía más simple, que es a través de instrumentos que replican su precio, como por ejemplo fondos o ETF respaldados por oro físico custodiable. También existe la opción de comprar monedas o lingotes con los pros y contras de la custodia y de las primas que hay que pagar. Y por supuesto hay productos como la minería de oro, pero eso ya no es oro puro, son acciones de empresas mineras más volátiles y ligadas a costes, gestión y ciclo de materias primas. Si buscas el papel de seguro, y otra vez, lo lógico sería ir al oro físico o como mucho a un ETF que lo represente, y no a mineras. Vale, hablemos ahora de los fondos monetarios europeos. Son probablemente el instrumento más conservador dentro de la inversión. ¿Qué es lo que hacen? Pues compran deuda de altísima calidad y vencimiento muy corto. Letras, depósitos, pagarés que vencen en días o semanas. Al renovarse continuamente, su precio apenas se va a mover y su rentabilidad se va pegando a los tipos oficiales de muy corto plazo. Bastante liquidez, riesgo muy bajo y una rentabilidad que refleja el entorno de tipos. Si el Banco Central baja los tipos, lo notarás en que el rendimiento futuro se reduce. Si
lo sube, subirá la rentabilidad. Lo crucial es que, a diferencia de una cuenta, esos rendimientos se capitalizan dentro del propio valor de la participación y, salvo que haya reparto explícito, no tributas hasta que vendes, lo que potencia el interés compuesto. ¿En qué se diferencian de una cuenta remunerada corriente? Pues en dos cosas. Una, la fiscalidad, y otra, la estructura. Fiscalmente, muchas cuentas pagan intereses periódicos sujetos a retención inmediata. En un monetario de acumulación, esa retención no te la aplican hasta que vendes. Estructuralmente, el dinero en un fondo está fuera del balance del banco que lo comercializa. Si la entidad quebrara, tus participaciones siguen siendo tuyas y pasarían a otra depositaria. En una cuenta estás expuesto al límite del fondo de garantía de depósitos. Un monetario bien gestionado es una opción bastante sensata. Visto esto, merece la pena dedicar un minuto a la palabra volatilidad, porque aparecerá varias veces. Volatilidad es simplemente cuánto oscila el precio de un activo. Un fondo monetario tiene volatilidad bajísima. Su valor sube muy despacito. Un bono de largo plazo tiene más volatilidad. Puede subir o bajar varios puntos porcentuales en poco tiempo si cambian las expectativas de tipos. El oro también tiene volatilidad. Responde a noticias macro, movimientos del dólar y flujos de inversión. ¿Por qué importa? Porque la volatilidad, aunque a veces no afecte a la rentabilidad final, cuando vamos a muchos años, sí que afecta a tu estómago. Si no duermes tranquilo, venderás en mal momento. Ajustar tu mezcla de activos a tu tolerancia real a ver números rojos es, en la práctica, tan importante como elegir el activo con más rentabilidad esperada. Entramos en la parte útil de verdad. ¿Cómo combinar todo esto? Pues mirad, para un perfil prudente con objetivos a corto y medio plazo, una posible distribución sencilla sería destinar una parte relevante a renta fija de calidad, mezclando corto y medio plazo. Mantener una capa de fondos monetarios para la máxima liquidez y, finalmente, añadir una posición en oro como segundo macro. Por ejemplo, podrías tener una fracción en bonos de 0 a 1 año para necesidades próximas, otra en 3 a 7 años para aprovechar potenciales bajadas de tipos, una pequeña porción en bonos largos y, además, un porcentaje en oro que no toques salvo para rebalancear. El rebalanceo, que es vender un poco de lo que más ha subido y comprar de lo que más ha bajado, es la forma más simple de comprar barato y vender caro, sin hacer predicciones. Si tu horizonte es de pocos meses, los fondos monetarios y las letras de muy corto plazo suelen ser la base. Si tu horizonte es de 2 a 4 años, los bonos de duración media ganan protagonismo. Si lo que quieres es un paraguas ante escenarios de tensión, el oro cumple esa función. Y si estás preocupado por el euro-dólar, prioriza versiones cubiertas en euros en los fondos de renta fija en dólares. Recuerda que la cobertura de divisa no es una apuesta para ganar más, es un seguro para que tus resultados dependan del bono y no del cruce de monedas. Un punto práctico: comisiones e impuestos. En renta fija y monetarios hay productos muy eficientes con gastos corrientes bajísimos. En inversiones conservadoras, cada décima de comisión pesa, porque los retornos son bastante más ajustados que en la bolsa. A nivel fiscal, en España, las plusvalías y rendimientos del capital tributan por tramos. Empiezas en el 19% y, a medida que sube el beneficio, los tramos aumentan. Lo importante es que solo tributas cuando materializas la ganancia, es decir, cuando vendes, o cuando recibes un pago explícito, como por ejemplo un dividendo o un cupón distribuido. Por eso, si eliges clases de acumulación que reinvierten automáticamente, difieres los impuestos para cuando vendas y refuerzas el interés compuesto, que es lo suyo. Hablemos de riesgos, porque toda inversión, por conservadora que sea, esto es importante, tiene los suyos. En renta fija soberana de países desarrollados, el riesgo de impago es muy bajo, pero existe el riesgo de tipos. Si suben cuando tú no lo esperas, el precio cae. Si te mantienes hasta vencimiento, cobras tus cupones y recuperas el principal que pusiste. Pero si necesitas vender antes, podrías hacerlo a un precio inferior. En renta fija corporativa, que son bonos de empresas, además hay riesgo de crédito, que la empresa tenga problemas. En monetarios, el principal riesgo es que bajen tipos y la rentabilidad futura sea menor. La pérdida permanente es rara, salvo escenarios extremos. En el oro, el riesgo es de precio. Puede pasar periodos largos rindiendo poco o corrigiendo con fuerza. Ninguno de estos riesgos se elimina al 100%, pero se gestionan con diversificación, plazos adecuados y expectativas realistas. Una herramienta mental que ayuda mucho es vincular cada bloque de dinero a un destino temporal.
El dinero que puedes necesitar en 0 a 12 meses, monetarios o letras. El de 1 a 3 años, renta fija corta y media. El de más de 3 a 5 años, puedes permitirte algo más de duración y, si tu perfil lo tolera, añadir algo de renta variable global para mejorar la rentabilidad esperada del conjunto. El oro como seguro no depende de un objetivo temporal. Vive en la cartera y se rebalancea. Cuando asocias cada euro a un plazo, reduces la tentación de moverlo de sitio por emociones y haces que la cartera trabaje a tu favor. Otra idea útil es la correlación. Correlación mide si dos cosas se mueven a la vez. Si dos activos están descorrelacionados, cuando uno sufre, el otro puede aguantar o subir. Renta fija de calidad y renta variable en entornos normales no se mueven igual. El oro, por su lado, a veces se comporta a contracorriente. Esa mezcla es la que en conjunto da estabilidad. No buscamos que cada pieza sea perfecta todo el tiempo, sino que el conjunto tenga buen comportamiento medio y pocos sustos grandes. Quiero cerrar con expectativas y disciplina. Expectativas. Una cartera conservadora no está para doblar tu dinero rápido, tenlo claro. Está para avanzar con paso firme muy poquito a poco y protegerte en los momentos difíciles. Si esperas rentabilidades muy altas sin volatilidad, te vas a frustrar. Disciplina. Decide tu mezcla, automatiza tus aportaciones si puedes y rebalancea con una regla simple. Por ejemplo, una vez al año o cuando un activo se desvía más de X puntos de tu objetivo. No intentes adivinar cada giro del mercado. Ni los profesionales lo consiguen de forma consistente. Tu ventaja es la claridad de objetivos y la constancia en el cumplimiento de tu plan. En resumen, hoy has visto cómo la renta fija vuelve a ofrecer cupones interesantes y potencial de revalorización si los tipos descienden. Cómo el oro actúa como seguro histórico frente a tensiones económicas y políticas. Y cómo los fondos monetarios son el lugar más estable para tu liquidez con rentabilidad sin complicarte. Con estos tres pilares puedes construir una cartera conservadora que haga tres cosas a la vez: rentabilizar tu ahorro, amortiguar sustos y mantener flexibilidad para tus metas cercanas. Entender los conceptos cupón, duración, riesgo divisa, correlación te da el control para decidir con criterio. Si este enfoque encaja contigo, el siguiente paso no es buscar el producto perfecto, sino definir tus plazos, tu tolerancia a ver caídas temporales y el porcentaje que asignarás a cada bloque. Empieza por lo sencillo, prioriza costes bajos, diversifica y recuerda que el mejor plan es el que puedes mantener, porque en inversión, más que acertar siempre, gana quien permanece el tiempo suficiente con una estrategia sensata. Y recuerda, todo esto es simplemente información y conocimiento compartido, no es una recomendación de inversión. Tú decides dónde pones tu dinero. Hazlo con inteligencia y en función de lo que tú necesitas o de aquello en lo que crees.